todas y a todas. Me presento, soy Daniela Mijares, presidenta ejecutiva de Canirac, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados. Agradezco y doy la bienvenida a los medios de comunicación, invitados en general, a nuestros presidentes de Canirac de la Ciudad de México que hoy nos acompañan y, por supuesto, al Consejo Ciudadano. Saludo y presento con muchísimo gusto al doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Bienvenido, doctor. Y a nuestro presidente nacional, Germán González Bernal, de Canirac. Ellos dos encabezarán este convenio de total trascendencia para la Ciudad de México. Sin duda, con la suma de voluntades entre las autoridades y la industria restaurantera, contribuiremos a fortalecer la seguridad de los establecimientos y, por supuesto, en la capital del país. Ahora pido las palabras del doctor Salvador Guerrero Chiprés. Adelante, doctor. Pues buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias de estar esta mañana con nosotros. Y lo tomo desde donde lo deja Daniela, y es este concepto de un triángulo virtuoso entre ciudadanía, iniciativa privada y autoridades para enfrentar cualquier desafío y también para proponer soluciones o sugerir instrumentos de prevención, como lo vamos a hacer el día de hoy en esta conferencia. Así que rápidamente les voy a compartir algunas láminas que revelan cuál es la situación respecto de la cual nuestra intervención es útil desde el punto de vista preventivo. Entonces, en el primer caso, lo que les quiero mostrar son los datos que tiene el INEGI de lo que está ocurriendo hasta este lado, con el tema de la extorsión. Ahí básicamente son columnas que nos indican el comportamiento de los datos que tiene la encuesta en VIP del INEGI del 2019, 2021 hasta la fecha, en nacional y en la Ciudad de México. Como ustedes pueden ver, hay registrado en los datos del INEGI un aumento del registro de extorsión a nivel nacional. Ahí se ve en 2021, en contraste con la Ciudad de México, que tiene una disminución de 20%, contrastando 2020 contra 2021. Son los últimos datos del INEGI disponibles sobre este tema. En la siguiente lámina, lo que les comparto son algunos de los datos de los totales promedio mensual, semanal y diario de los reportes que el propio INEGI también nos presenta. Hay un aumento a nivel nacional y hay una disminución a nivel de la Ciudad de México. Esos son los datos del INEGI. En la siguiente lámina, lo que les quiero compartir es de qué manera esta variación porcentual en disminución del tema de extorsiones se presenta según los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional del Sistema Nacional. Básicamente, la Ciudad de México es la entidad de las entidades más pobladas de todo el país que tiene el mayor registro de disminución de extorsión. Hablemos de Veracruz, Jalisco, Nuevo León, Estado de México. La Ciudad de México es la que tiene el mejor registro a la baja del tema de extorsión. Ahí está en comparación con todas las demás entidades. Hay otras entidades que están en una situación muy seria, donde destaca claramente Guanajuato, por ejemplo, Michoacán, Sonora, etc. Pero la Ciudad de México está en el primer lugar de las entidades más pobladas y uno de los primeros lugares de todas las entidades del país. En la siguiente lámina, se dice que para que uno tenga una exacta precisión acerca de qué es lo que está pasando con la incidencia delictiva, tiene que dividir el número de eventos delictivos entre la población. A eso le llamamos tasa por 100,000 habitantes. Y lo que tenemos, según la encuesta nacional de victimización de empresas, ya en particular, y entrando al tema del propio INEGI, es que el 91% de las extorsiones tratan de ser telefónicas, y aquí entra una parte clave de este convenio. 91% de las extorsiones tratan de meterse por la vía telefónica y 6.7% de las extorsiones son delictivamente exitosas, es decir, fueron pagadas. En otras palabras, menos de 7% de los intentos de extorsión son exitosos en la Ciudad de México. En la siguiente lámina les presentamos, y este es el punto, que observen cómo la tendencia a disminuir la extorsión se advierte desde el año 2021. Muy importante, no se observa recientemente, sino que
surge claramente desde el 2019, ya se observa en el 2021 y se consolida este año. Y les propongo esta primera lámina que indica cómo, comparando enero-marzo del 2023 contra enero-marzo del 2019, hay en todas las alcaldías, salvo 2 disminuciones: Magdalena Contreras, Tlalpan, Venustiano Carranza, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán, Gustavo Amadero, Coajimalpa, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Iztacalco, Xochimilco. Todos tienen disminuciones muy importantes. Ahí se advierte en estos datos la variación porcentual de ese trimestre 2023 contra 2019. Entonces alguien diría, algo cambió en el 2021, y eso lo puede en la siguiente lámina, por favor. Y ahí lo tienen comparando enero-marzo del 2021 contra enero-marzo del 2019. Ya se registra la tendencia a disminuir la extorsión registrada en la capital del país. Todas las alcaldías tienen reducciones también, en este caso, salvo 2 también en ese trimestre. En otras palabras, el proceso de disminución de la extorsión en la Ciudad de México se empieza a consolidar en 2021 y se profundiza en este momento que tenemos esos datos. La siguiente lámina es una regresión simple, simplemente los datos por cada mes, los que recibe el Consejo Ciudadano, y esto es muy importante porque los datos del Consejo provienen de muchas personas que nos indican: yo no quiero ir al Ministerio Público, pero sí les quiero comunicar lo que está pasando con extorsión. Así que ahí observamos, si ustedes ven al final de la línea, enero, febrero, marzo y abril relativamente son constantes, en contraste con el 2022, que hubo un pico en julio y agosto, y en contraste con septiembre, octubre del 2021. Si ustedes observan el número de extorsión registrada formalmente en este cuatrimestre, es prácticamente semejante al promedio, a la baja que se registra al inicio de la pandemia. Mucha gente decía, con la pandemia podemos decir, decían algunos, que la pandemia era lo que explicaba la disminución de la incidencia delictiva, y no, ya la pandemia se fue oficialmente y tenemos los mismos datos a la baja en extorsión en este momento que los que se tenían en promedio durante la pandemia. Y los siguientes elementos: tasa de reportes por cada 100,000 habitantes. Ciertamente la alcaldía Cuauhtémoc tiene el número más alto de incidencia delictiva de la extorsión en tasa por 100,000 habitantes. Está Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza. Después ponemos el promedio. La Ciudad de México en promedio, dicho de otra manera, hay 4 alcaldías que están encima del promedio de la incidencia delictiva de extorsión. Son Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Y abajo del promedio están Azcapotzalco, Coyoacán, Iztacalco, Álvaro Obregón, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac, Magdalena Contreras, Gustavo Amadero, Coajimalpa, Iztapalapa y Milpan. Y pasamos aquí a la propuesta que va a ser parte central en el convenio con Canirac. Muchísimas gracias, Germán, que es presidente de esta Cámara, que ha dinamizado el trabajo que realiza esta Cámara y que además nos hace el honor de ser integrante del Consejo Ciudadano. Muchas gracias, Germán, también por invitarnos. Entonces, y gracias también a Daniela, porque a veces que nos estamos hablando se nos olvida de agradecer, ¿verdad? Y agradecerles a todos ustedes. Entonces, la aplicación No Más Extorsiones es lo que es fundamental aquí. Es una aplicación que está en App Store, se baja esa aplicación y con ella, en iOS y en Android, recibimos una notificación de números sospechosos o simplemente aviso de bloqueado. Todos los números, desde donde se intenta fraude, extorsión, secuestro digital, se dice que nos hablan de un cártel, se dice que el empleado fulano tiene una amenaza, inclusive usan su nombre y se le indica: oye, el fulano de tal, CULERO, vas a ver lo que te pasa si no entregas la nómina del restaurante o del negocio. Todas esas amenazas pueden ser apartadas por el simple hecho de que prácticamente 94% de los intentos de extorsión solamente ocurren por teléfono. De ahí la importancia de esta aplicación. En esta aplicación No Más Extorsiones, que gestiona el Consejo Ciudadano, hemos acumulado 276,000 números de teléfono celular de todo el país desde donde se intenta fraude o extorsión. Así que parte del convenio es promover, bajar la aplicación No Más Extorsiones, promover la participación ciudadana y deshacerse del riesgo fundamental de extorsión que proviene básicamente del teléfono celular, básica y únicamente.
Sí hay un intento de extorsión material, pero es absolutamente minoritario con respecto al total. Entonces, para contribuir a desactivar la extorsión, el Consejo Ciudadano apoya con esta tarea de prevención, que es colgar, verificar y reportar a través de la línea de seguridad y chat de confianza, que es el 55 55 33 55 33. Ofrecemos acompañamiento jurídico, también contención emocional, y realizamos talleres con las empresas de todo el país, de donde nos llamen. Nosotros podemos convocarlos aquí en la Ciudad de México y realizamos trabajo con las autoridades, que son la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Guardia Nacional, según sea el caso. Además de ese acompañamiento psicoemocional y jurídico, esta aplicación nos permite compartir un instrumento ciudadano para inhibir las llamadas desde donde se intenta la extorsión. Y esta parte es fundamental, promover, bajar esa aplicación y participar con ella para disminuir la extorsión. Y eso es lo central de nuestro mensaje, y le agradecemos mucho a la Canirac su esfuerzo, su cortesía, su generosidad, porque el día de hoy estamos comunicando esta dimensión preventiva que es indispensable. Con prevención nos deshacemos del 95% de la probabilidad de extorsión. Si a eso agregamos que la probabilidad de extorsión en toda América Latina falla 9 de cada 10, nos estaríamos deshaciendo de prácticamente el 98% del riesgo de la extorsión. Y por eso la importancia, Germán, presidente de la Canirac, te agradecemos mucho de lo que estamos haciendo el día de hoy. Además, insisto, de los talleres y del acompañamiento. Así que muchísimas gracias, Germán, en nombre de todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. A todos, es un gusto saludarte, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia de la Ciudad de México. Agradezco a todos ustedes que nos acompañan en los medios de comunicación, muchas gracias, y a todos nuestros invitados y nuestros compañeros de Canirac en la Ciudad de México. En la Cámara, nuestro objetivo principal es promover y defender los intereses de los restaurantes y impulsar su desarrollo. Somos una industria muy fuerte que siempre está en la búsqueda de constante mantener espacios seguros para que nuestros clientes vayan y consuman y tengan una estancia feliz en nuestros establecimientos. Para lograr esto, pues requerimos hacer alianzas como esta que estamos haciendo hoy, muchísimas gracias, Salvador, con actores importantes que nos acompañen, nos presten tecnología y conocimientos para poder pues solventar estos problemas que hemos sucedido. ¿Por qué hablamos tanto de extorsión? En la encuesta que mencionó Salvador de victimización de empresas, en los restaurantes el delito número 1 que sufrimos es la extorsión. Ese es el número 1 y por mucho es digamos nuestro gran padecimiento, nuestro gran látigo es la extorsión. En segundo lugar está el robo de mercancías y en tránsito, ¿no? Pero por mucho este es el principal problema, y como dice Salvador, si nosotros logramos darle herramientas a nuestros miembros, a toda la industria restaurantera para que esto se mitigue, va a ser un gran logro y va a ser un gran aliento para ellos, porque como decía Salvador, la mayoría de las veces es una llamada telefónica, sorprenden al cajero. Les puedo platicar historias en mi empresa, llaman domingo 4 de la tarde, le dicen que está en un problemón un compañero o el gerente o el director general o el contador, y entonces habla el contador y dice que necesita que haga ciertas cosas y te vacían la caja, van, depositan en los Oxxos, depositan y tal, y te lavan sorprenden, y eso es justo lo que estamos tratando de hacer, que la gente esté consciente que eso sucede y que de alguna manera pues tenemos que colgar, reportar el número, todas las indicaciones que hoy Salvador y además nos está acercando, y por supuesto pues la app, que es súper importante, ¿no? Y lo mismo pasa con las amenazas de la nómina y tal. Vivimos eso todos los días en todos los lugares, y bueno, no hay forma de combatirla, porque no sabes quién va a contestar el teléfono, no sabes a quién están llamando, y justo tener esta información es súper importante. Desarrollar estos mecanismos de capacitación para nuestro personal, para saber qué hacer y recurrir a denunciar el delito, es el objetivo de este convenio. Desde la Canirac seguiremos difundiendo los servicios, programas, líneas de seguridad y canales de comunicación
apropiados que está generando el Consejo y otros organismos para poder vivir tranquilos y en paz, ¿no? Asimismo, continuaremos con nuestro trabajo de dar a conocer de manera oportuna las actividades, pláticas, cursos y conferencias informativas para nuestros agremiados. Sabemos que dar seguridad a la industria restaurantera es clave para seguir posicionando uno de los sectores más importantes de nuestro país. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Germán. La verdad es que no hay duda que somos más los que trabajamos para que la ciudad